Bien, tenemos el día de hoy al caricaturista Matador en este podcast de Sintra Municipio de Yumbo STMY. Bienvenido Matador a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación a este podcast. Muchas gracias a la gente de Jumbo y a la gente del EM que me invitó a esta sede, que es la sede propia, es la única sede propia que tiene el M19 en Colombia. Bien, Matador. Pues como sabes, este es un espacio en YouTube donde nos van a ver en Jumbo, pero también a nivel nacional e internacional. Darte la bienvenida a este espacio nuevamente. Primero quisiera empezar por preguntarte cuántos años de carrera como caricaturista rebelde, le digo yo. Es que, bueno, la caricatura de todas maneras tiene que ser rebelde para que sea buena. Yo cuento mi paso por la caricatura desde que tenía los 4 años. O sea, pues que estamos hablando de 52 años. Tuviste un espacio de tiempo en los medios hegemónicos y desde ahí muchos de nosotros veíamos o dejabas ver en los tiempos más duros para Colombia de violencia. Estamos hablando de los 8 años del innombrable, pero también seguramente Del Paraco. No, no, sí pasaste, se le puede nombrar. Paraco. pasaste por un tiempo en el cual estuvo el tema de la persecución a los compañeros de la UP y lo que se ha conocido como el genocidio de la UP. Seguramente lo pusiste todo aquello en tus caricaturas. Cuéntanos un poco de ese tiempo en la prensa hegemónica y lo que viste ahí. Bueno, cuando ocurrió el genocidio de la UP, yo estaba muy pequeño y no, obviamente hacía caricaturas, pero no era caricaturas en el colegio. Pero mi papá sí tuvo muchos amigos, varios amigos que fueron asesinados, y él tenía ideas muy de izquierda, y yo creo que por eso me viene a mí el amor por la izquierda y por la democracia. Entonces, claro, Iván Cepeda es víctima del genocidio de la UP, y en Colombia existen casi 10 millones de víctimas del conflicto armado, y entonces eso lo hace conectar con la gente. Entonces yo creo que la caricatura ha sido fundamental para contarle a la gente y evita que la gente a través del humor olvide, porque aquí olvidamos todo pasa en un día, pero todo se olvida al otro. Entonces la caricatura, el fenómeno de la caricatura hace que la gente se acuerde un poco. Este podcast trata de la verdad en disputa y creo en lo personal, y seguramente muchos de los que nos ven estarán de acuerdo conmigo, de que tu obra lo que hace es cuestionar la verdad. Es decir, lo que muchos en Colombia siguen creyendo que es verdad, tú lo pones en cuestión a través de tus gráficos o de tu caricatura. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, les voy a dar un ejemplo. En el día de ayer salió la candidata a la presidencia, Vicky Ávila, vestida de guayú, con unos pictogramas en su cara. Y eso más que campaña es algo risible. Entonces, esa es la medida de nuestros políticos, que en sí mismos son una caricatura. Estoy en un lío con el CNE, el Consejo Nacional Electoral, por una caricatura que le hice a la candidata Paloma Valencia, en la cual la retrataba gorda, pero no hablaba de su cuerpo, sino de la glotonería del poder. Entonces, cada vez se va volviendo un poco más difícil, incluso con las plataformas, en hacer crítica política. Pero la verdad, una caricatura mentirosa no es chistosa. Venga, niño, niño, para la casa, haz niña. Bien, pero siguiendo con este tema de la verdad en disputa, eres actualmente candidato por la lista del Pacto Histórico. En tu visión política actual del país, ¿qué es verdad o qué definirías más bien como esa verdad en disputa que tenemos actualmente en Colombia?
lo resumirías? Bueno, usted en este momento me está grabando con un teléfono inteligente. Eso cambió el juego de las comunicaciones en Colombia. Antes nos informábamos por lo que nos dijeran RCN, Caracol, El Tiempo, El Colombiano, Blue Radio, la W. Todos medios hegemónicos, canales de propaganda del poder que siempre se ha mantenido en los últimos 200 años. Y estos aparatos convirtieron a la gente en emisores. Y entonces mucha gente ya ve lo que hace el gobierno, que no sale en los grandes medios de comunicación, sale en estos aparatos, en las redes sociales y en este tipo de cosas. Eso contribuyó mucho a la verdad, aunque también hay que decirlo, también se presta para manipular la verdad. Eso lo vemos con Donald Trump, con el genocidio en Palestina. Pero bueno, es muy importante que la gente aprenda y valore ese medio de comunicación que tiene y que pueda discernir qué medio dice la verdad y qué medio no. Necesitamos unos ciudadanos muy educados. ¿Has cuestionado mucho a través de tu caricatura, a través de tu obra, sobre el genocidio en Palestina, que entre otras, nuestro presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros líderes a nivel mundial en cuestionar esa situación, nada más y nada menos que en la Asamblea de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Por qué llegas a eso y por qué tomas esa decisión tan importante de denunciar a través de tu obra también esta situación? Es que con el tema de Palestina, los palestinos los vienen matando hace más de 80 años. Y las caricaturas mías, siempre desde hace 20 años yo vengo dibujando cada que matan palestinos, cada que los masacran. Entonces esto no es nuevo en mi trabajo. ¿Qué pasa? Vi que mis caricaturas en contra del ejército de Israel, en contra del sionismo, eran coartadas en las redes sociales. Tenían menos visualizaciones, tenían menos like, views. Las mismas plataformas, es más, Facebook me tiene vetada mi cuenta por caricaturas de ese tipo. Es más, alcancé a llegar en grupos de Telegram afines al Mossad, circulaba mi nombre y circulaba mis caricaturas. Y ustedes saben que el Mossad es gente muy seria y pueden asesinar a cualquier persona en cualquier parte del mundo y no pasa nada. Entre otras, hubo una influencia de israelí en el conflicto armado en Colombia, ¿no? Sí, claro, Yair Klein. Yair Klein, mercenario y militar, ex Mossad, vino a entrenar los paramilitares en el Magdalena Medio. Entre otras, en este podcast, que es un rompecabezas de historias, donde hablamos de todo eso, en alguna parte uno de nuestros entrevistados relata ese fragmento de la historia. Pero bueno, el día de hoy estamos nuevamente, para los que nos siguen en las plataformas, sobre todo en YouTube, estamos con Matador, y siguiendo con esta entrevista, quisiera también saber, bueno, tú llegas al pacto histórico. ¿Qué te hace llegar a la lista del pacto? ¿Cómo llegas a la lista del pacto? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo creo que esto es una conjunción de ideas. A mí me habían ofrecido hace mucho rato entrar a la política, pero mi hijo menor estaba muy pequeño y esto es un trajín muy grande. Entonces, yo pensé, no me quiero perder su niñez. Ahora que está un poquito más grande y que entiende más las cosas, decidí dar el salto. ¿Y por qué por el pacto histórico? Porque es lo natural. Es lo natural. Yo no me veo en un partido, ni siquiera en los verdes, y menos en un partido de derecha, no. Lo mío es la izquierda, y lo mío es el gobierno del pueblo para el pueblo, como el gran discurso aquel. Entonces, aquí estoy empujando el carro para que Iván Cepeda sea nuestro próximo presidente. Si llego o no llego al Senado, eso es el día de la votación lo dirá, pero estoy haciendo todo el esfuerzo posible para que eso ocurra, porque se han visto los cambios en Colombia. El salario
salario mínimo subió, el salario de los soldados mejoró, el panal de huevos está más barato. Entonces son cosas que impactan al pueblo. Antes, al contrario, cuando estaban los de derecha, el pueblo comía mierda. Hablando un ¿Se poco... puede decir comer mierda en este podcast? Yo creo que sí, porque es de la verdad. Se lo van a cerrar. Claro que sí, esperemos que se lo YouTube cierre. no nos censure. Le pone un pitico. Ok, hablando de esto, uno de los elementos que también hemos cuestionado en este podcast ha sido la flexibilización en Colombia de la mano de obra, es decir, cómo el trabajador promedio ha sido empobrecido, el trabajador de salario mínimo, pero también la clase media, situaciones a las cuales han llevado los gobiernos de ultraderecha. Y tú acabas de plantear una serie de cambios que ha traído este gobierno de Gustavo Petro y que has destacado, pero tú hiciste muy temprano, hace muchos años, lo llegué a ver yo en El Tiempo, cuando estaba de caricaturista ahí, que criticabas los incrementos del salario mínimo aún estando en los medios hegemónicos. ¿Cómo hacías para poder hacer ese tipo de denuncias en un periódico tan de derecha, tan conservador como es El Tiempo? Es que realmente El Tiempo siempre ha sido un periódico gobiernista, pero en aquella época habían unos directores y habían otros tipos de periodistas. Es más, los dueños eran los fundadores del periódico, luego lo vendieron al Grupo Prisa, luego se lo vendieron a Sarmiento Angulo, y ahí comienzan a coartar la libertad mía. Ya cuando empiezan a tocar esos temas, ya al dueño no le gustó. Pero a mí me parece que, mire, el capitalismo, nosotros decimos que hay clase media en Colombia, no hay clase media en Colombia. Y eso lo quedó demostrado en pandemia. En pandemia, si usted dejaba de trabajar 2 meses o dejaba de recibir sueldo, ya era pobre. Entonces, el pasar de la clase media a la clase pobre depende de un empleo, depende de un contrato, depende de muchas cosas. ¿Qué hizo China? China sacó la clase pobre y la puso de clase media, y eso es lo que tenemos que hacer. La clase media fortalecerla, pero sacar la gente de la pobreza, me parece a mí. Que eso es lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Desde el estallido social en 2021, uno de los principales protagonistas en la lucha social en Colombia han sido los jóvenes. ¿Cuál sería tu mensaje el día de hoy para estas nuevas generaciones de jóvenes? Muchos o algunos de ellos están conectados con la derecha, que entre otras cosas, nosotros no queremos destripar a la derecha, queremos un país para todos, pero ¿cuál sería tu mensaje para esos jóvenes y jovencitas que nos están mirando de pronto a través de este medio? Bueno, yo creo que el consejo que les doy a los jóvenes es el consejo que vengo dándoles desde siempre, es lean. Lean, chicos, lean historia, lean geografía, preocúpese por las cosas de su barrio, de su vereda, de su país. Tengan amor propio. Infórmese, que no todo sea YouTube, que no todo sea TikTok. Tenemos que, a partir de la lectura, generar otros espacios de conciencia crítica, que eso es lo que busca la caricatura. Necesitamos más ciudadanos educados, con estudio, críticos de la realidad. Eso es lo que necesitamos. Los chicos, lean. Y de pronto para ese chico, ese joven que está hoy por ahí que quiere dibujar, sus primeros trazos, ¿cuál sería el mensaje? Lea. Mire, yo me levanto muy temprano y las primeras 2 o 3 horas de mi día es leyendo noticias, leyendo artículos, leyendo opiniones de gente que sabe mucho sobre algunos temas de los cuales yo no sé, para poder hacer la caricatura. Entonces, la lectura es magnífica. Cuando usted le coge amor a la lectura, su cabeza está amoblada con otras cosas y lo hace mejor persona. Finalmente, Matador, este es un canal sindical, es un podcast sindical.
envíate un saludo a las organizaciones sindicales que nos están viendo en este momento. Yo tengo una crítica con algunos sindicatos, y es que casi siempre las cabezas del sindicato venden los pliegos. Pues es una vaina rarísima, pero hay sindicatos muy bacanos. Yo conozco gente que es muy unida, y yo creo que, como dicen por ahí, lo que afecta a la abeja afecta a la colmena. Entonces, como nacen los sindicatos obreros, en la unidad. Entonces hay gente incluso que llega a las cabezas del sindicato a hacerse ricos. Y yo creo que ese es lo peor que le puede pasar a un sindicato. Entonces mucho ojo con esos chicos. Y al que le caiga el guante, que lo chante. Ya están mirando uno, fulano, perano. Bueno, Matador, ha sido hasta este punto y hora muy grato tenerte en este espacio, en este podcast. No olviden, a los que nos están viendo, dale click a la campanita, y a los que no nos siguen, bueno, que nos sigan en Y a este los canal de uribistas que YouTube, nos están viendo, que no nos dejen de putear, sigan puteando. que nos sigan puteando, que eso nos fortalece. Sí, Muchas sí. gracias, Matador, por tenerte en este espacio. Muchas gracias. Hasta la próxima.